Hola, hola chicos. Hoy descubriremos todo sobre los dinosaurios. Así que ¡empecemos! Bueno chicos, hoy empezaremos destapando muchos dinosaurios y vamos a aprender todo el mundo de ellos. Así que muy pendientes para ver con cuáles dinosaurios nos encontraremos el día de hoy. Bueno chicos, pero antes de todo, no olviden suscribirse y darle like al video para seguir explorando más sobre esto. ¡Wow! Nos encontramos hoy con el estegosaurio. ¡Oh! ¡Mira qué lindo! ¡Ups! El estegosaurio fue un herbívoro cuadrúpedo y medía 9 metros de largo y tenía un lomo muy grande y largo. Bueno, vamos a ver con qué nos encontramos ahorita. ¡Oh! ¡Wow! ¡El tiranosaurio Rex! ¡Wow! ¡Mira su boca abierta! ¡Fabuloso! ¡Oh! ¡Qué miedo! Mira, se fue a jugar con su otro amigo. ¡Oh! ¡Genial! El tiranosaurio Rex fue un carnívoro bípedo con un enorme cráneo equilibrado por una cola larga y pesada. Bueno, continuemos con Triceratops. ¡Wow! Mira su color café. Una larga cola tiene. Sus 2 cuernos. ¡Oh! ¡Fabuloso! ¡Oh! ¡Mira! ¡Hola, hola! ¡Wow! ¡Bye, bye! El Triceratops fue uno de los dinosaurios más populares y conocidos de todos los tiempos, con una impresionante apariencia y características únicas. Bueno, continuemos con el Dimetrodon. ¡Wow! ¡Oh! ¡Míralo, míralo! ¡Qué espectacular! ¡Oh! ¿Va de sus amigos? ¡Ups! ¡Genial! El Dimetrodon fue un pelicosaurio extinto, cuyas especies vivieron en América del Norte y Europa hace aproximadamente 295 millones de años. Bueno chicos, ¿qué creen que sigue? ¿Cuál dinosaurio? ¡Oh! ¡El Ptericinosaurus! ¡Mira qué garras tan largas tiene! ¡Una cola con espinas! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué espectáculo! El Ptericinosaurus fue un dinosaurio herbívoro. Le gustaba habitar en los pantanos y posiblemente en los desiertos. Bueno chicos, continuemos. A ver. ¡Oh! El Gigantosaurus carolini. ¡Oh! Mira sus manos. Son pequeñas. Su cola. ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué fabuloso! El Gigantosaurus carolini era un depredador
bípedo, que existió hace 99 años aproximadamente y habitaba en Sudamérica. Tenía una velocidad de 50 kilómetros por hora. ¡El anquilosaurio! ¡Oh! ¡Mira! ¡Tiene espinas en su lomo! ¡Guau! ¡Qué fabuloso! ¡Oh! ¡Oh, qué pesado es! El anquilosaurio era un dinosaurio herbívoro. Pesaba cerca de 6 toneladas. Su boca tenía forma de pico semejante a la de las tortugas. Bueno chicos, seguimos. Pero no olviden darle like a nuestro video. ¡Oh! ¡El Dracorex! ¡Wow! ¡Mira! ¡Qué grande y bonito! ¡Wow! ¡Oh! Sus patas y sus manos son espectaculares. ¡Wow! Llegó a jugar con su otra manada. ¡Qué espectacular! El Dracorex se alimentaba de plantas. Su peso era de aproximadamente 450 kilogramos. Su hábitat posiblemente eran los bosques y ciénagas y se caracterizaba por tener una cabeza espinosa y de tamaño pequeño. ¡Oh! ¿Adivina quién sigue? ¡Sí! ¡El brontosaurio! ¡Oh! ¡Wow! ¡Mira qué largo es su cuello! Y es muy grande. ¡Gigante! ¡Oh! Y muy pesado. El brontosaurio fue uno de los dinosaurios herbívoros de cuello muy largo, que además poseía una cola larga que podía usar como látigo. Bueno chicos, continuemos. ¡Oh! ¡Wow! El Pachycephalosaurus. ¡Wow! ¡Qué hermoso! También tiene manos muy pequeñas. ¡Míralo! Y con la cola se sostiene. ¡Wow! ¡Hola! Los Pachycephalosaurus vivieron durante el periodo Cretáceo, entre 66 a 130 millones de años atrás. Eran herbívoros y siempre fueron de tamaño mediano. Bueno, ¿cuál viene? ¡Guau! ¡Míralo! ¡Oh! ¡El Dilophosaurus! ¡Wow! ¡Mira su forma de la cabeza! También tiene manos pequeñas. Y va a su manada. El Dilophosaurus fue uno de los primeros dinosaurios depredadores grandes. Era delgado y de constitución ligera y pesaba aproximadamente 400 kilogramos. ¡Wow! ¡El espinosaurio! ¡Oh, mira! En su lomo tiene como una aleta. ¿O qué es? ¡Mira! ¡Qué fabuloso! Los espinosaurios eran considerados los dinosaurios carnívoros más grandes.
Tenían un cráneo muy parecido a los de los cocodrilos actuales y su peso era de aproximadamente entre 7 a 20 toneladas. Bueno. ¡Oh, mira! ¡El velociraptor! ¡Oh! ¡Wow! Tiene manos pequeñas también. ¡Míralo! ¡Qué bonito! ¡Sí! El velociraptor fue un carnívoro bípedo con una cola larga y rígida, con garras grandes. En cada pata tenía forma de hoz que le facilitaba agarrar a su presa. ¡Listo, chicos! Ya nos acercamos al final. ¡Parasaurolapus! ¡Wow! ¡Mira su cabeza! Tiene una forma muy particular. El Parasaurolophus era un dinosaurio de gran tamaño, con un peso similar al de un elefante africano adulto. Era conocido por la variedad de extraños adornos en su cabeza. ¡Wow! ¡Wow, mira! ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué bravos son! ¡Mira, se cayó ese! ¡Wow! ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¡Se están saludando! ¡Ah! ¿Ha llegado? ¡Wow! ¡Es gigante! ¡Qué susto! ¡Mira! Están todos muy asustados. Debe ser carnívoro. ¡Wow! ¡OMG! ¡Corran! ¡Corran! Bueno, chicos, hemos llegado al final. No olviden darle like al video, suscríbete aquí y hasta la próxima.